Buen día, alumnos, soy la profesora Camila Cuenca y el día de hoy vamos a desarrollar 3 temas que están conectados o relacionados entre sí. Presten mucha atención para ver si descifran cuál es la relación. Bien, el primer tema que vamos a tratar va a ser la ley 8871, pero primero nos vamos a remontar al 9 de julio de 1816, luego de la Declaración de la Independencia. A partir de este día la gente ya podía elegir libremente a quien quería como representante, ya sea de su provincia o del país, pero lo hacían mediante un voto cantado. Lo decían en voz alta y todos sabían a quién votaban los otros. Esto fue así hasta el 10 de febrero de 1912, cuando se declaró la ley 8871, o más conocida como ley Sáenz Peña. Bien, esta ley electoral establecía que el sufragio debía ser universal, masculino, secreto y obligatorio. ¿Y por qué digo masculino? Porque las mujeres todavía no votaban. La ley de voto femenino se sancionó el 9 de septiembre de 1947 y se promulgó el 23 de septiembre recién. Pero volviendo a la ley Sáenz Peña, solo podían votar los hombres mayores de 18 años que estaban inscritos previamente en el padrón electoral. Aclarado lo de esta ley, nos vamos un poco más acá en la línea del tiempo, aproximadamente al año 1955. Esperen un ratito. A ver si... Bien. En 1955 se produjo la Revolución Libertadora. Se preguntarán, ¿qué fue la Revolución Libertadora? Bien, fue un movimiento cívico-militar, es decir, fue uno de los 6 golpes de Estado que sufrió nuestro país y ejecutó el 16 de septiembre de 1955 por problemas políticos y sociales durante el mandato de Perón. Perón llevó al país a un proceso de industrialización, queriendo traer beneficios sociales y económicos para la clase trabajadora. Él siempre apoyó a la clase trabajadora. Pero ¿qué pasa? La economía argentina sufría desde 1950 o incluso mucho antes, desde el modelo agroexportador. Como estaba diciendo, sufría la economía por acuerdos comerciales fallidos. Esto originó que Estados Unidos hiciera un embargo y cayeran las exportaciones. Es ahí cuando se produce el golpe de Estado y derrocan a Perón, provocan el exilio de él fuera del país y sube al cargo como presidente Eduardo Lonardi, quien estuvo únicamente 2 meses en el cargo porque las Fuerzas Armadas consideraban que él no estaba apto, su política no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el peronismo. Entonces lo quitaron del cargo y lo pusieron como nuevo presidente de facto a Eugenio Aramburu, quien rápidamente comenzó con el proceso de desperonización, que básicamente consistía en eliminar todo símbolo o representación del peronismo. Quería eliminar la política de Perón. Aramburu gobernó hasta 1958, cuando consideró que el país, de una manera de decirlo, ya estaba libre de peronismo. Él deja el cargo y convoca a elecciones. Es ahí cuando gana la Unión Cívica Radical Intransigente, en la que se encuentra Arturo Frondizi. Lo que Aramburu no sabía era que Frondizi apoyaba la política de Perón y Perón apoyaba al partido de Frondizi. Él produjo una política desarrollista. Él quería un país moderno, así como Estados Unidos o los países europeos. El inconveniente está en la producción liviana de nuestro país.
porque solo producíamos insumos, combustibles y maquinarias y además estas eran exportadas. Buscó el autoabastecimiento de petróleo y logró en 1960 y 1961, digamos que logró aumentar la producción industrial en Argentina. Pero se produjo otro golpe de Estado y en 1963 asumió Humberto Ilia como presidente y fue derrocado en 1966. Bien, vamos con el siguiente tema. Bien, el último tema es el proceso de reorganización nacional. Se llamó así a la sexta y última dictadura militar por la que pasó nuestro país y me atrevo a decir que fue la más dura, la más horrible, la más sanguinaria, porque se estableció un plan sistemático de terrorismo de Estado y desaparición de personas. Este se ejecutó el 24 de marzo de 1976 y fue ejecutado por las Fuerzas Armadas. Se combinaron el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Durante este periodo el Estado llevó a cabo una política de represión ilegal, produjo violencia indiscriminada, tortura sistematizada, desaparición formada de personas, manipulación de la información, entre muchas otras cosas. Y este proceso fue apoyado por el Plan Cóndor, que promovía las dictaduras y coordinaba las acciones de los países que pasaban por ellas. También en este periodo se produjo la tan famosa Noche de los Lápices. Fue también gracias a uno de los presidentes de facto, Donato Galtieri, que fuimos a la guerra con Inglaterra por las Malvinas. Y todo este proceso trajo un total de casi 1000 muertos en las Malvinas y 30.000 desaparecidos. Bien, para darle un cierre a estos tres temas vamos a establecer la relación. Los tres se relacionan con la democracia. ¿Por qué? Porque el sistema democrático defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. ¿Cómo elige? Lo hace mediante el voto. Cuando el gobierno es tomado por la fuerza, se convierte en un gobierno de facto, es decir, que no tiene la legitimidad que le dan las personas con el voto. Espero que les haya gustado.